Bueno, no sé, tuve que pasar por esas normas rápidamente porque era un poco el compromiso también, ¿no? de hacer una especie de neoexégesis. Pero estimo que son normas que todos ustedes deben conocer, ¿no? Lamento haber aburrido este ratito. Pero bueno, por ahí me parece que era indispensable. Ahora, en el caso de las... el código después tiene otro capítulo, otra sección, que es la sección tercera, que es quizás la más interesante, que son las restricciones a la capacidad. Ahí el código se dedica a trabajar la categoría esta que dijimos que era intermedia, entre capacidad e incapacidad. Yo no creo que haya que pensarla así. Para mí la categoría central, el código intenta regular este problema muy vinculado al paradigma de la ley de salud mental, digamos, y ahí está la influencia más fuerte en este capítulo, en esta sección, son los artículos 31 a 50. Imagínense, pero no vamos a mirar todos puntualmente. El artículo 31 es como una norma de principios, ¿no es cierto? Establece cuáles son las reglas generales, ¿no? Que regulan esta especie de sistema, pequeño sistema de restricción de la capacidad. Y a mí me parece una de las normas más interesantes para analizar, para hacer una exégesis, porque orientan bien en cómo se construye el sistema. La primera regla que establece el artículo 31 es que la capacidad se presume, aun cuando la persona se encuentre internada en un establecimiento asistencial. La internación, como todos saben, está regulada en el artículo 41. El artículo 41, voy a tratar de ir más rápido, entonces voy a ir relacionando. El artículo 41 tiene un segundo párrafo que tiene una norma de esas que yo les dije hoy, con peso constitucional y que hay que motorizar. Toda persona con padecimientos mentales, se encuentre o no internada, tiene derechos fundamentales, o sea, goza de los derechos fundamentales, y sus extensiones. A ver, esa norma es una norma importantísima, ¿no? Es una norma de constitucionalización del derecho privado, ¿no? al cual hice referencia, al fenómeno al cual hice referencia hoy, y me parece de un peso argumental importante y indica solo un comienzo del razonamiento, pero me parece central. La capacidad entonces se presume aun cuando la persona se encuentre internada en un establecimiento asistencial. Eso es concordante con el artículo 5 de la 26657 y con la Convención de Personas con Discapacidad, el artículo 12, ¿no? Que incorpora la garantía fundamental de igualdad en materia de capacidad. La segunda regla es: las limitaciones de la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona. Eso significa, eso es lo que dije hoy cuando analicé el artículo 23. Están en el código o centralmente se establecen por una decisión judicial las limitaciones estas excepcionales que restringen la capacidad. ¿Para qué sirve pensar la capacidad, la restricción de la capacidad como una excepción? Para que la interpretación del establecimiento de la incapacidad sea de interpretación restrictiva. Eso es muy importante. O sea, la idea de que la capacidad es un principio y que la restricción es una excepción tiene que ver con lo que dije hoy, la necesidad de que eso sea específico, caso por caso, con inmediatez y limitado, confinado a lo que es y nada más, ¿no? Y no haya, digamos, como una aplicación más allá de los fines de las letras estrictas que se establecen en la sentencia judicial. Entonces, eso se relaciona con el principio de que la restricción a la capacidad tiene que ser hecha, ¿no? Construirse a partir de la idea de mínima intervención, ¿no? En la menor medida de lo posible. El tercer principio o regla general, que está referida a la intervención estatal en los casos de restricción de la capacidad, refiere a la interdisciplinariedad, al principio de interdisciplinariedad o como quieran llamarle, ¿no? Lo que dice es que la intervención estatal tiene que ser siempre de carácter interdisciplinar. El carácter interdisciplinar, usted lo tiene enunciado acá como un principio,
pero tiene numerosas normas en la regulación esta que reflejan que es una idea general. La primera consagración está en este artículo 31, inciso C, pero después los artículos 37, en la sentencia. La sentencia se tiene que basar en el dictamen de un equipo interdisciplinar. El artículo 40, revisión de la sentencia. La revisión se tiene que hacer sobre la base de nuevos dictámenes interdisciplinarios. El artículo 41, la internación, inciso A, debe estar fundada en la evaluación de un equipo interdisciplinario, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37. O sea que si la sentencia se basa en la interdisciplina, la revisión de la sentencia y la internación se basan en la interdisciplina. El artículo 47, finalmente, que es el procedimiento de cese. Como saben, el procedimiento de cese es un procedimiento que está en manos del equipo interdisciplinario, no está en manos del juez. Lo que se hace es se notifica al juez, pero no lo decide el juez, sino que de alguna manera, lo controla, pero la decisión es del equipo interdisciplinar. Eso es lo que le dije hoy. Eso se llama paradigma científico de decisión. O sea, se llama predominio de la ciencia por sobre la decisión legal. Bueno, es como que hemos salido de un paradigma basado en una incapacidad construida sobre la base de ideas jurídicas y biológicas, y hemos pasado a un paradigma basado estrictamente en el conocimiento científico. ¿Cuál es el mérito de ese cambio de paradigma? Que no es un conocimiento científico disciplinar. Entonces usted no tiene ahí un predominio absoluto de una disciplina por sobre el resto. No debería tener un predominio absoluto una disciplina por sobre el resto. Lo que ocurre es que tampoco tiene reglas de juego de la interdisciplina. O sea, cuando uno ve esto, dice, bueno, ¿cómo se integra el equipo interdisciplinar? Bueno, eso está en la Ley de Salud Mental. Pero también usted tiene que tener reglas de juego. ¿Cómo se construye esa interdisciplina y sobre qué puede o debe opinar cada uno? O si hay campos diferenciados en los que debe opinar alguien uno y otro no. Por ejemplo, en la sentencia. Usted tiene en la sentencia, para ir un poquito más rápido, en la sentencia hay que establecer un diagnóstico y hay que establecer un pronóstico. La opinión es de todo el equipo, la opinión es de alguien, de un experto de equipo, o sea, de conocimiento médico-psiquiátrico o de quien fuere, o todos opinan. La época y la situación en la que se manifestó, los recursos familiares, eso lo hace el trabajador social, lo tiene que hacer exclusivamente él, los demás pueden opinar, el nivel de las opiniones no es igual. ¿Cómo se articula un panel interdisciplinar? Ese es un tema que en los campos que yo más conozco por ahí, que son el del principio precautorio, está hiper trabajado. ¿Por qué? Porque el problema de cómo se construye el conocimiento adentro de una junta, o sea, adentro de un ensamble de expertos, o sea, cuando usted pone un ensamble de expertos, no está escrito, es epistemología, cómo se construye el conocimiento ahí en la interdisciplina. Nosotros sabemos lo que es la interdisciplina teóricamente, pero ¿cuáles son las reglas de juego de la interdisciplina? O sea, ¿cómo se hace esa interdisciplina? ¿Cómo se lleva adelante? Eso es una cosa absolutamente complicada. Deben tener ustedes mucha más experiencia que yo en ese asunto. Trabajan mucho más en la materia concreta que lo hago yo. Pero lo que les puedo decir es que en otros campos las reglas de trabajo del equipo experto están establecidas con mucha claridad, o sea, cómo son las reglas de juego de los equipos expertos. Y ahí nosotros tenemos una cultura de la pericia, tenemos toda una cultura de la pericia dando vueltas, que es mucho más la cultura de la pericia individual que de la pericia colegiada, ¿cierto? Porque en la tradición cultural nuestra
No sé cómo será aquí en Provincia de Buenos Aires, pero digamos, en Santa Fe el Código de Procedimiento dice la regla es la pericia colegiada, pero las pericias colegiadas no se hacen nunca por una cuestión de montos, digamos, de volumen de honorarios y demás. Entonces, hay una cultura de la pericia individual, donde hay el predominio de la opinión de una persona, se escucha una sola persona. Entonces, ahí ya hay una cuestión cultural que es escuchar a un ensamble. O sea, escuchar a un ensamble y después de ver cómo son las reglas de organización, de ese equipo interdisciplinar. La interdisciplina está presente entonces a lo largo de todo el proceso y jalona todas las decisiones. Está omnipresente la interdisciplina. Y yo creo que es un punto sobre el cual hay que trabajar fuertemente. Se viene trabajando y hay que trabajar fuertemente. Digo, ese es un punto clave, porque está detrás de esa cuestión la cuestión de quiénes son los que deciden, ¿no? Y si en el campo hay que reivindicar un campo de decisión o no, ¿no? En este asunto, para el derecho. La cuarta regla es el derecho a la información por medio de tecnologías adecuadas para la comprensión. Bueno, es el principio de adecuación, ¿no? De la información. La información no es estándar, no puede ser estandarizada. La información tiene que estar dirigida de acuerdo a quién es el destinatario y tiene que estar sustentada en condiciones específicas que le permitan al destinatario decodificar el mensaje, comprender cabalmente, etcétera, ¿no? Es un poco es la misma idea que la de los ajustes razonables, o está muy vinculada a la idea de ajustes razonables durante el proceso. Eso está en el artículo 35 del Código, ¿no? Hay que garantizar, en el artículo 35 hay una serie de reglas que son de garantías del proceso, ¿no es cierto? La primera es garantizar la inmediatez con el interesado durante el proceso y entrevistarlo personalmente antes de dictar la resolución. La segunda regla es asegurar la accesibilidad y los ajustes razonables del procedimiento de acuerdo a la situación. Por eso es que las informaciones tienen que ser informaciones adecuadas. El Ministerio Público y al menos un letrado debe prestar asistencia al interesado, que le preste asistencia al interesado debe estar presente en la audiencia. La quinta regla es adoptar las medidas que sean lo menos restrictivas posibles de la capacidad, y eso es en dos aspectos: durante el proceso, como luego en la sentencia judicial, es decir, las medidas que mejor promocionan la autonomía y la integración familiar y social del interesado. La sexta regla es el derecho a participar en el proceso, en calidad de parte, con la asistencia letrada, y priorizar las alternativas terapéuticas que resulten menos restrictivas a los derechos y a las libertades. Ahí tiene una idea general de cómo se organiza el problema de la restricción de la capacidad y cuáles son los principios que rigen el proceso y la sentencia de restricción de la capacidad. No me puedo detener, pero porque si sigo analizando así punto por punto no vamos a llegar a ningún lugar. Pero voy a tratar de trabajar algunas ideas que pueden ser interesantes para ustedes. Una es el de los sistemas de apoyo. Los sistemas de apoyo están regulados en el artículo 32, segundo y tercer párrafo, y en el artículo 43. Evidentemente, digamos, para el código es una gran innovación. A lo mejor en el contexto, ¿no?, del paradigma de la salud mental eso no es así, pero en el contexto del código una gran innovación es establecer sistemas de apoyo. El código es muy abierto y muy amplio al establecer el sistema de apoyo. O sea, el menú de posibilidades que le da el juez para establecer la modalidad del sistema de apoyos es bastante importante. El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años
que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, siempre que estime que el ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a la persona o a sus bienes. Esta es la idea general. El segundo párrafo regula el sistema de apoyo, ¿no? En relación con dichos actos, el juez puede designar los apoyos necesarios que prevé el artículo 43. La regulación del sistema de apoyo la tiene en el artículo 43. Entonces, en el artículo 32 le da la posibilidad al juez de designar esos sistemas de apoyo necesarios y ahí tiene que especificar las funciones, los ajustes razonables en función de las necesidades y las circunstancias de la persona, ¿no? Es una remisión al artículo 43. ¿Cuál es la finalidad que tienen los apoyos? La finalidad que tiene el apoyo es promover la autonomía del sujeto. O sea, no es... el apoyo no está para sustituirlo, obviamente, como está el curador, no está para reemplazarlo, está para favorecerle la toma de decisiones, ¿no? Ese es el espíritu de el sistema de apoyo y terminar beneficiando a la persona, que es la idea general de la restricción a la capacidad. Cuando el juez designa el apoyo, debe especificarle las funciones que puede ir cambiando. En general es una función de asistencia, obviamente, pero eso va a ir cambiando de acuerdo a las circunstancias. O sea, esa función general de asistir a la persona interesada se va a ir modalizando caso por caso. Hay que ir adaptándola a las circunstancias y a las necesidades que tiene la persona. Entonces, puede consistir en distintas... en distintas tipos de intervenciones, si usted quiere, del sistema de apoyo. El sistema de apoyo puede proyectarse a actos que sean personales, a actos que sean patrimoniales, a unos a otros. El modelo del apoyo, el apoyo puede constituir un sustituto, o sea, puede ser un representante, puede tener que representarlo en algunas situaciones. Puede ser similar a la actuación del curador en los casos de los inhabilitados, ¿no? En el caso de la figura de los inhabilitados, o sea, una asistencia en los actos formales, ¿no? En el momento de formalizar el acto. También puede consistir ese sistema de apoyos en, una especie de asesoramiento, ¿no? Una especie de figura parecida, ¿no? a la de un consejero, ¿no? De la persona. O sea, tiene distintas modalidades y distintas tonalidades que pueden ir cambiando de acuerdo a la persona. La modalidad del apoyo, según el código, también es de amplio espectro, puede ser una persona individual, ¿no? Que puede venir del ámbito familiar, como todos saben, o puede consistir en una institución, puede ser una red, puede ser un colectivo. Las medidas el apoyo puede no consistir en una persona, puede consistir en medidas que se tomen, en un sistema de toma de decisiones, o puede consistir en personas, que es lo que vine manteniendo. El único objetivo del apoyo, el único objetivo no es lograr la seguridad de los terceros. Es una idea también importante. Yo he visto algunos comentarios un tanto críticos respecto de que el apoyo, esto del apoyo, cómo va a ser visibilizado respecto de los terceros que tienen que hacer actos jurídicos con las personas que tienen capacidades restringidas. Está esta idea de que cómo vamos a poder comprobar si la persona está siguiendo los sistemas de apoyo y las modalidades que le ha fijado la sentencia para el sistema de apoyo. Esa preocupación es una preocupación legítima, es una preocupación legítima, es muy entendible desde la perspectiva del derecho privado patrimonial. O sea, es perfectamente entendible que haya una preocupación por que los actos que haga la persona en capacidad restringida sean válidos y por lo tanto cumplan, o sea, porque cumplen con las condiciones de la sentencia, pero hay garantías.
La primera garantía que establece el código es la minuciosidad con la que tienen que estar establecidos los apoyos. Si usted hace una lectura en conjunto del 32 y 43, se termina encontrando con la idea de que la sentencia tiene que ser detallista al momento de fijar el apoyo, porque tiene que establecer cómo funciona el apoyo, para qué tipo de actos es el apoyo, cómo es la modalidad de trabajo del apoyo, si es una asistencia, un asesoramiento, es explicarle para que comprenda cabalmente los actos, es asistirlo en el momento formal. O sea, hay que hacer una serie de precisiones muy importantes y hay que anotar esa sentencia en el registro de la capacidad de las personas. La publicidad de la resolución que establece los sistemas de apoyo es la garantía del conocimiento de los terceros, ¿no?, respecto de cómo debe funcionar el apoyo y si en el acto jurídico concreto ese apoyo está funcionando correctamente o no, de acuerdo a lo que se prevé en la resolución que lo establece. Eso está en el artículo 43, tercer párrafo. O sea, la necesidad de anotar la sentencia del apoyo. Ahí el problema es un poco ver, no sé cómo será la cultura del registro aquí, pero es esta cultura, como muchos comentaristas han explicado en este tema, de las anotaciones marginales, ¿cierto? La anotación marginal, ¿no?, de capacidad restringida con sistema de apoyo no es suficiente, es importante que se pueda tener el acceso a la sentencia completa para establecer con claridad cómo funciona el apoyo y si se está cumpliendo en el acto con esas condiciones que establece el apoyo. 12 ideas más sobre el apoyo, de los sistemas de apoyo para terminar. La primera idea es quiénes pueden solicitar esos apoyos. Obviamente lo pueden hacer los mismos legitimados activos para pedir la declaración de capacidad restringida. Los legitimados activos están en el artículo 33. El propio interesado, el cónyuge separado. De hecho, el código aquí ha precisado, ¿no es cierto?, cuál es el cónyuge que puede pedirlo, ¿no?, en qué situación, y el conviviente mientras conviva. O sea, las personas que mantienen la relación, ¿no?, actualmente, el cónyuge, el conviviente actuales de la persona interesada. Los parientes dentro del cuarto grado y si fueran por afinidad dentro del segundo grado. Y el Ministerio Público, no les voy a explicar eso a ustedes porque lo deben conocer perfectamente. Ese es un reenvío, hay que reenviar allí a la norma del artículo 103. Entonces, los mismos legitimados activos para pedir la declaración de capacidad restringida, entre ellos el Ministerio Público, también pueden proponer los apoyos. La legitimación surge del artículo 43, tercer párrafo también, ¿no?, porque el artículo 43, tercer párrafo dice: el interesado puede proponer al juez la designación de una o más personas de su confianza que le presten el apoyo. Si el interesado o la persona no cuenta con sujetos que puedan conformar el sistema de apoyo, es el juez que debe intentar ofrecer esos sistemas de apoyo. Y como le dije, los apoyos, según el artículo 43, se hacen públicos mediante la inscripción en el registro. El código trae también, vinculado al sistema de apoyos, en el artículo 43, una institución que se conoce dentro del microsistema, que son las salvaguardas, ¿no? Tampoco voy a decir demasiado sobre eso, pero trae el sistema de salvaguardas que funciona complementariamente, del sistema de apoyos y tiende a salvaguardar, ¿no?, valga la redundancia, el buen funcionamiento del sistema de apoyos. Durante el proceso, el código se ocupa del proceso, ¿no? Durante el proceso se permiten dos cosas, artículos 34 y 35, que son las medidas cautelares, las medidas cautelares que están reguladas en el artículo 34,
Y en el artículo 35 se establecen algunas garantías del proceso. Entre las garantías del proceso está la inmediatez, ¿no?, que es muy importante. A mí, desde la perspectiva del derecho privado, realmente llama la atención, es una norma que llama la atención. Desde la perspectiva del derecho civil, digamos, es una más tradicional, ¿no es cierto? Es una norma que llama la atención. El Código establece una obligación general de garantizar la inmediatez durante todo el proceso. Esa inmediatez es en el proceso y es también en las pruebas. O sea, le propone un diálogo fluido con el interesado y le propone un diálogo fluido con los expertos. Eso es importantísimo porque intenta personificar la sentencia del Código, o sea, personalizar la sentencia. O sea, es una sentencia fit, ¿no es cierto? Es una sentencia a medida, no puede ser una sentencia regular, o sea, tiene que ser a medida de la persona a la cual se le está restringiendo la capacidad. La regla general de inmediatez, el Código la concreta en una norma concreta, que es la obligación de una audiencia, al menos con el interesado, de entrevistar al interesado personalmente, ¿no? O sea, conocer al interesado, hacerlo antes de dictar la sentencia y al menos una vez en el proceso. ¿Tá? Pero no es la única, es una obligación específica, pero hay una obligación general de llevar adelante el proceso con inmediatez. Luego hay una garantía de accesibilidad, es el mismo artículo 35. Se trata de garantizar la accesibilidad de las personas que tienen capacidades físicas restringidas. Ahí, por eso yo les decía, esa norma se relaciona con los medios de comunicación y la circulación de la información. Asegurar que las comunicaciones funcionen bien. Y después establecer también la tercera garantía, los ajustes razonables, que atiendan a las condiciones particulares, ¿no?, y a la situación específica del interesado. Esa norma es amplísima. El juez bajo esa regla puede hacer un montón de cosas. Por ejemplo, puede establecer esperas, impases, ¿no es cierto? O sea, tiempos del mientras tanto. Puede recurrir a mecanismos de comunicación que le permitan la comprensión, ¿no?, al sujeto de los alcances y de los efectos del acto, explicaciones gráficas, utilizaciones de imágenes. Puede contratar intérpretes, o sea, auxiliares que ayuden en la interpretación de las cosas que tiene que comprender el interesado. De manera que hay una serie de garantías a lo largo del proceso que son muy importantes, y las que les debe interesar a ustedes es la entrevista, que es con la participación del Ministerio Público. Existe también una garantía del derecho a la participación del interesado. El interesado puede aportar pruebas. Eso es muy importante porque ahí puede haber una contradicción de conocimiento experto. Porque puede haber, digamos, el conocimiento experto que entra por el costado de la Junta, o sea, por el costado del ensamble experto interdisciplinar, pero también el conocimiento experto que aporte el interesado, ¿no? Eso es sumamente importante. Es el artículo 36, puede aportar todas las pruebas que hacen a su defensa. La participación la tiene que hacer con la asistencia letrada, también lo dice el artículo 36. Si lo hace sin la asistencia letrada, se le debe nombrar uno. Ahí hay una relación con el artículo 31, inciso C, que dice que el Estado, si no tiene medios suficientes, se lo tiene que proporcionar, el Estado se lo tiene que proporcionar al defensor. Es el defensor del Ministerio Público, ¿no? ¿Cómo? Es el defensor del Ministerio Público. Y ahí hay una cuestión que a mí me parece que es interesante, que es la comparación con la figura del niño y el abogado del niño, ¿no? Y que no la iba a hacer ahora la comparación. Pero iba a decir que es interesante cuando no. No, pero es una cosa,
Es una figura, es interesante ahí pensar qué pasaría si hubiera una lista de oficio de abogados expertos para las de capacidades restringidas, ¿no? Bueno, eso es una cosa a explorar, que como ocurre con el abogado del niño, y es interesante, eso evitaría la doble intervención del Ministerio Público, haciendo la defensa técnica y por un lado, y por el otro lado haciendo el control general de la legalidad y de los derechos fundamentales en el proceso y demás. O sea, evitaría esa doble intervención. La sentencia tiene 3 artículos que la regulan, 37, 38 y 39. No voy a decir demasiado, solo que hay una preocupación por el detalle del contenido y por el fundamento del contenido. Lo que digo, como pueden ver en algunos comentarios muy buenos que se han hecho sobre este tema, que es que no está la relación entre qué contenidos de la sentencia, ¿no?, sobre cuáles se expresa cada parte del ensamble experto. Y si hay una división del trabajo ahí, como decía Durkheim, si hay una división de trabajo social o si no hay una división de trabajo, y eso es una opinión generalizada, ese es un tema para profundizar, ¿no? Si no hay no se asume parceladamente el trabajo, si se debe asumir parceladamente o no, ese es el punto. Digo, si se asume parceladamente se ajusta más a lo que nosotros conocemos como competencias profesionales y a la tradición cultural de la pericia individual. Pero si se hace eso, ¿dónde está la interdisciplina y cómo se estructura las reglas de juego de la interdisciplina? O sea, ahí hay un problema, me parece a mí, ¿no? Ustedes deben conocerlo más que yo en la práctica, pero ahí hay un problema de ver, digamos, entre el paradigma interdisciplinar y la epistemología interdisciplinar y el conocimiento especializado en cada uno de los puntos, pronóstico y diagnóstico, ciencia médica, contexto cultural, social y familiar, trabajador social, etcétera. El artículo 37 es el que establece estos contenidos y la obligación de fundarse imprescindiblemente en el dictamen interdisciplinar. Ahí usted ve la sujeción del derecho a la ciencia. El artículo 38 es el que le mencioné hoy, que es el que establece dos cosas son. Tiene que establecer bien cuáles son las restricciones, ¿sí? O sea, qué tipo de actos y qué funciones el interesado no puede desarrollar. Y segundo, tiene que establecer bien cómo son los apoyos. Es ahí donde está la obligación en el 38 de explicar muy bien cómo funcionan los apoyos. Eso es importantísimo. Y el 39 es la publicidad de la sentencia, ¿no?, que establece que se inscribe en el registro de Estado Civil y capacidad de la persona. Como todos saben, a partir de ese momento se hace oponible a terceros y está este problema de la anotación marginal. El artículo 40 nuevamente interesa por la interdisciplina y por la intervención del Ministerio Público, establece la revisión de la sentencia, muy importante para los principios generales del derecho internacional, esta idea de que hay que revisar periódicamente la sentencia y las medidas de apoyo y las restricciones, o sea, de que todo es revisable, ¿no? Eso me hace acordar, eso de que todo es revisable es muy importante, ¿no? Está basado en la idea de que es revisable porque cambia la situación del interesado, pero está también la revisión por cambio del conocimiento científico. O sea, cuando el conocimiento, eso no está yo no lo he leído aquí en los comentarios a esto, pero eso también puede ocurrir, que es el conocimiento científico hoy se va sustituyendo muy velozmente. Y cosas que se dicen en un momento, afirmaciones que se hacen en un momento, a los 3 años están absolutamente de modé. Y eso es un tema, ¿no? Lo único que se mueve no es la situación de la persona interesada, sino que también el conocimiento sobre el cual se basa la toma de decisiones, ¿no? Ese es un tema tremendamente importante, ¿no?
Tremendamente importante. Y luego, finalmente, el artículo 41, el problema de las, el problema de las internaciones, ¿no? Allí el paradigma es el de la ley de salud mental. Y bueno, no me voy a poner sobre eso porque ya me pasaron el papelito. Pero es estrictamente, es un... A ver, ahí el código piensa como piensa el paradigma del microsistema. O sea, piensa absolutamente como piensa el paradigma, del microsistema. Digo, no hay... Para una persona como ustedes, los miembros del Ministerio Público, están muy acostumbrados a esto, digamos, tal vez no sé qué les puede llamar la atención de ese artículo, ¿no es cierto? Tal vez lo más probable es que no. Y por lo tanto yo repita todas cosas que ustedes conocen absolutamente. Bueno, nada, este es el recorrido rapidísimo que intenté hacer yo. Obviamente, bueno, no he podido ser muy profundo, ¿no? Por tiempo y límites míos. Pero bueno, nada. Ahí tienen mi email si alguien se interesa por algo de esto. No me quiero ir sin dejar la idea final, esa con la cual empecé, que es que ese análisis exegético que nosotros hacemos, o sea, y miramos contenido de norma por norma y categoría por categoría, y hay que detenerse a hacer ese trabajo y ver cómo son las frases que usa el código y cómo las usa y qué sé yo y cómo cambian, no. Eso no se puede hacer sin dos salvaguardas de buen funcionamiento. La primera, que esa lectura exegética hay que hacerla en el contexto de un microsistema y en el diálogo con ese microsistema. En los que ustedes que conocen tal vez muchísimo más que yo el paradigma de salud mental, seguramente todo lo que está acá en el código ustedes lo pueden recontextualizar perfectamente. Y ese es el trabajo, eso sería hacer un diálogo de fuentes. El error sería no recontextualizar el código. El código hay que contextualizarlo a la luz del microsistema. Ese es el primer punto. La segunda salvaguarda es que esto que decimos acá hay que irlo reforzando con la internacionalización y con la constitucionalización. O sea, frente a cada una de estas ideas, no hay que dejar de ir y echar mano a la Convención de Personas con Discapacidad, la Convención de Niños y Niñas, ¿me entiende?, a las normas de donde uno extrae las ideas fuerza de todo este régimen. Y en las experiencias de aplicación de esas normas internacionales en la Argentina. Eso es central. Si no, nosotros estaríamos empezando de cero. Ya, estaríamos haciendo un poco lo de Vélez, estaríamos reescribiendo de cero el asunto, ¿no? A mí me parece que el código en general, y en este tema también, lo que intenta es poner una segunda velocidad en algunas cuestiones y pasar como una segunda fase de mayor expansión de paradigmas que ha considerado importantes, valiosos y demás. De manera que no debería cambiar demasiado, ¿me entiendes? O sea, no debería cambiar demasiado y el código debería dejar de ser una nota disonante en el microsistema, pero eso depende de que los operadores lo hagan funcionar en el contexto de las normas internacionales y lo hagan funcionar y de la Constitución en el contexto del microsistema.